El Líbero presenta A Fondo, un análisis en profundidad de la actualidad y de la contingencia económica. Contenido exclusivo para clientes de AFP Habitat. ¿Qué ha sucedido con las votaciones de los distintos artículos en el Pleno de la Convención? ¿Por qué es importante lo que está sucediendo y cuál es el cronograma? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y en este podcast, exclusivo para clientes de AFP Habitat, haré un análisis de lo que fue la primera semana de votaciones en la Convención Constitucional. Pasadas las 23:30 horas del martes 15 de febrero, en el edificio del ex Congreso Nacional, el Pleno de la Convención Constitucional comenzó la histórica primera votación para definir el proyecto de nueva Constitución. Una sesión que fue extensa y en la que ya en la noche y casi entrada la madrugada se aprobaron finalmente 14 de las 16 normas constitucionales en lo que se ha denominado sistemas de justicia. Luego, el día miércoles, en otra maratónica sesión, los convencionales votaron 36 artículos propuestos por la Comisión de Formas de Estado y aprobaron 28. El jueves se votaron en particular las normas del sistema de justicia, que fueron aprobadas en general el martes, donde 5 artículos fueron aprobados completamente y pasaron directamente al borrador de la propuesta de la nueva Carta Magna. 5 fueron visados de manera parcial y otros 4 fueron rechazados. Y por último, el viernes se votaron en particular las 28 normas aprobadas el miércoles y donde se aprobó que Chile es un Estado regional, plurinacional e intercultural. Pero, ¿cuáles fueron las iniciativas más controvertidas aprobadas y por qué preocupan? Se instaura el concepto de la plurinacionalidad, que le da autonomía a los distintos pueblos indígenas que conviven en un mismo Estado, como un principio constitucional transversal que estará presente en la nueva Constitución si se aprueba en el plebiscito de salida. Esto quedó plasmado a través del llamado pluralismo jurídico, es decir, en la aplicación de la justicia, como también a través de la plurinacionalidad e interculturalidad en el Estado, es decir, en el sistema político. Para poner en contexto, hay que explicar que este concepto no es nuevo y estuvo presente tanto en el proceso constitucional boliviano como en el ecuatoriano. La plurinacionalidad se enmarca dentro de la ideología del decolonialismo latinoamericano, que se articula en la década de 1990 como alternativa al marxismo y que busca volver a un Estado precolonial, eliminando todas las estructuras colonizadoras y reconstituyendo a los pueblos originarios a través de un proceso refundacional. Eso sí, hay que aclarar que se rechazó en particular un polémico artículo que establecía que el Sistema Nacional de Justicia coexiste, en un plano de igualdad, con los sistemas jurídicos indígenas, lo que significaba que los tribunales indígenas coexistían en igualdad de condiciones con los ordinarios. Ahora, este artículo será sometido a modificaciones en la Comisión de Sistemas de Justicia para luego ser votado nuevamente. También preocupa el tema de la independencia del Poder Judicial. Es cierto que se rechazó la norma que había causado más cuestionamiento ya que afectaba la imparcialidad de los jueces, que era la que terminaba con su inamovilidad. Pero si este aspecto no queda regulado en la Constitución, también afectaría su independencia. Además, esta norma podría corregirse y volver a votarse en el Pleno. El cambio de denominación desde Poder Judicial a sistemas de justicia, la regla de paridad en la judicatura y la norma que plantea que los tribunales deben fallar con enfoque de género también fueron aspectos llamativos y controvertidos en estas votaciones. Luego, se aprobó que Chile pase a ser un Estado regional con entidades territoriales autónomas que son solidarias entre ellas y donde el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Sin embargo, un aspecto clave quedó fuera, que era la creación de asambleas legislativas regionales que tendrían la capacidad de crear normas propias y reforzar el carácter autónomo de cada zona, lo que en la práctica significa consagrar el equivalente a un Estado federal. Y en general, ¿qué clave nos deja lo sucedido en esta primera semana de votaciones? Primero hay que aclarar que pese al intento que realizó un grupo de convencionales de poner en duda el quórum de los 2/3, que en concreto significa obtener 103 votos de los 154 convencionales en ejercicio, finalmente este se impuso como el quórum para las votaciones en general en el Pleno de la Convención. Sin embargo, las propuestas aprobadas lograron pasar con relativa facilidad ese filtro de los 2/3,
y las normas que han sido rechazadas y que tendrán que ser modificadas en comisión son aquellas en las que los colectivos del Partido Socialista, del Frente Amplio y del Apruebo sumaron fuerzas para rechazar. Por lo tanto, lo que ha sucedido esta semana ha sido como un balde de agua fría para las expectativas de los sectores más moderados que confiaban en que el Pleno corregiría los denominados excesos aprobados anteriormente en las comisiones, lo que hasta ahora se ha visto frustrado. Además, las votaciones demostraron que al aprobarse normas sin el apoyo del oficialismo, la centro-derecha ha quedado fuera del quórum de aprobación y se encuentra en una posición casi testimonial dentro de la Convención Constitucional. Por último, ¿qué se sabe respecto del cronograma? Las normas que han sido rechazadas en el Pleno aún tienen una segunda oportunidad, ya que serán devueltas a las comisiones respectivas para que los convencionales intenten mejorarlas, para luego volver a ingresarlas al Pleno a ser votadas, donde deben alcanzar los 2/3. Sobre los plazos, hay que decir que en general son muy acotados, considerando que la fecha límite para que la convención finalice su trabajo es el 4 de julio de este año. Luego, 60 días después de que se entregue la propuesta final, se convocará entonces al plebiscito de salida, que es obligatorio y que se calcula que se realizará aproximadamente en septiembre de este año, donde se votará si se aprueba o se rechaza la propuesta de constitución. Con esta información, yo me despido de este podcast exclusivo para clientes de AFP Habitat y nos encontramos muy pronto con más análisis desde el fondo de la noticia.